tal? Buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por su presencia. El día de hoy me da muchísimo gusto poder presentar y acompañar a un gran académico y gran amigo. Alguna vez, de hecho, compartimos incluso como estudiantes este auditorio, me acuerdo, en ocasiones, que es el doctor Omar Chacín Noria. Les voy a leer una muy breve reseña. No traigo los otros lentes, así que perdón. Dice: formado como biólogo, actualmente profesor investigador de la Facultad de Biología en el CEMEP de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y su interés está en la biología evolutiva, analizando la variación de los ácidos nucleicos para encontrar nuevos patrones y procesos evolutivos. También algo que me gustaría añadir de manera muy breve: instructor de buceo, y muchos de los trabajos que él ha realizado han sido gracias al uso del buceo como una herramienta para la investigación. Entonces, pues sin más preámbulo, un gusto, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por estar aquí en esta tarde lluviosa. Fíjense que el título, Fronteras de la Biología, yo sé que sugiere muchas cosas, ¿no? Yo en realidad lo que voy a hacer es hablar de dos líneas de frontera, y al final les voy a platicar dos que se acaban de abrir en la última semana, ¿no? Y van a quedar un montón que ni siquiera hemos vislumbrado. La verdad es que me da mucho gusto estar realmente aquí en la facultad y platicando con biólogos. La verdad es que lo que debemos de entender es que es fundamental estar a la punta del conocimiento de la biología. Y esta punta del conocimiento de la biología no se refiere únicamente a lo que revisamos en nuestras materias, ¿no? Sino a lo que se está generando de verdad día con día en instituciones parecidas a la nuestra. En este sentido entendemos que la biología, yo creo que todos ya tienen una visión de que la biología es realmente como esto. Es un túnel que no tiene fin. Si ustedes concentran su vista en el centro de este bonito GIF, se van a dar cuenta que nunca vamos a llegar a un sitio. En biología nos queda claro que cada vez que creemos que llegamos a un punto donde vamos a entender cómo están las cosas, surge algo diferente que rompe los paradigmas que ya tenemos. Lo que es muy triste es que en nuestra facultad en muchas ocasiones hay paradigmas nuevos que salen, se rompen y pasan desapercibidos por nuestra comunidad. En esta charla me voy a concentrar entonces en dos aspectos de frontera de la biología, en dos temas que son muy interesantes para todos los biólogos. El primero, que tiene que ver con el origen de la vida, y el segundo, que tiene que ver con la evolución como un proceso. ¿De acuerdo? Algo que es muy interesante es que si ustedes tratan de evaluar cualquier cosa que tenga que ver con biología, se van a dar cuenta que necesitamos una formación no solo como biólogos, sino como filósofos de la ciencia. Y aunque hay múltiples maneras de abordar los problemas complejos a los cuales nos enfrentamos los biólogos, una dicotomía muy sencilla es una que aprendimos pues desde el bachillerato y que me gustaría que recapituláramos de manera muy sencilla. Y esta dicotomía es que frente a cualquier problema complejo tenemos al menos dos estrategias o dos alternativas para aproximarnos a él. Estas son las dos más sencillas: o una alternativa holista para aproximarnos a cualquier problema, o una alternativa reduccionista. ¿A qué se refiere esto de holismo o reduccionismo? Bien, ustedes tienen una idea, vamos a hacer una revisión muy somera de esto. El holismo está representado en ese enunciado de manera muy sencilla, como que los sistemas y sus propiedades deben de ser analizados en su conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. El enunciado puede sonar relativamente complejo. Una expresión muy sencilla, utilizando una herramienta que todos conocemos, sería esta: 1 más 1 igual a no sabemos. Eso es lo que plantea básicamente el holismo. Y vamos a hacer un ejemplo de cómo el holismo es algo que debemos de considerar regularmente. ¿Ustedes ubican alguna especie extraña en este salón? ¿Una que no conozcan? ¿Ven alguna especie que no conozcan? Muchas. Fíjense, vamos a hacer un experimento.
¿Conocían esa especie? ¿Podían predecir su comportamiento? Se dan cuenta que a la especie la conocíamos perfectamente, pero era muy complicado predecir su comportamiento. Kevin, porque es muy respetuoso, no me dio una patada. Pero están de acuerdo que alguien podría haberlo hecho. Esto es lo que representa básicamente el holismo. Que aunque creemos que conocemos a los elementos que constituyen un sistema complejo, siempre hay respuestas o propiedades emergentes. ¿De acuerdo? Y en biología esto nos queda muy claro. Cuando tratamos de resolver cualquier problema en biología y abordamos solo una línea, nos damos cuenta que en general obtenemos solo respuestas parciales. ¿Cuál es la otra alternativa? El reduccionismo, que lo que plantea de manera muy sencilla es el todo no es más que la suma de los elementos que lo conforman. Regresando a la expresión anterior, 1 más 1 es igual a 2. Y no hay propiedades emergentes. Que es muy interesante que en biología estas dos herramientas han contribuido en momentos distintos para aumentar el conocimiento que tenemos. ¿De dónde sale esta idea reduccionista de partir los problemas complejos en pedacitos para analizarlos y después tratar de comprenderlos? Pues tiene que ver con que no era biólogo, era como estos estudiosos de antes, que eran un poco biólogos, un poco astrónomos, un poco físicos, un poco matemáticos, un poco de todo, un poco filósofos. René Descartes tenía una inclinación muy importante hacia las matemáticas y lo que hizo fue generar justo esta idea del reduccionismo. Y una expresión muy bonita que conocemos del reduccionismo y que utilizamos regularmente y que no nos percatamos que es reduccionista es cada que utilizamos este llamado eje cartesiano, que lo que nos permite es, de manera muy reduccionista, explicar procesos complejos. Si les pido que hagamos una gráfica con la talla de los individuos de este salón, seguramente si hacemos la talla de cada uno de nosotros sería algo muy complicado. Si la reducimos a un eje cartesiano sería algo que podemos percibir y comparar y analizar de manera muy sencilla. Esta estrategia de lo que yo llamo la biología cartesiana o la biología reduccionista ha funcionado realmente muy bien. ¿Quiénes son esos dos de la fotografía? ¿No se ven tanto? Bueno, pues es Watson y Crick, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que hicieron estos individuos? Exactamente, ¿no? Febrero del 53, y todo el mundo tiene claro que lo que hicieron fue describir la estructura de una de las moléculas fundamentales para la vida. En esta descripción lo que hicieron es plantear de manera detallada cómo es esta estructura. Y se van a dar cuenta que el haber analizado a la vida, partirla en pedacitos y analizar una sola molécula, ayudó realmente a generar una gran cantidad de conocimiento, a pesar de que fue un conocimiento totalmente reduccionista. El trabajo de Watson y Crick está publicado en esta revista pues muy importante, y ese es todo el trabajo. Es una cuartilla con un dibujo realmente de risa. ¿Qué fue lo interesante de esto? Que en cuanto Watson y Crick hicieron el planteamiento de esta doble hélice que ustedes conocen perfectamente y que podrían dibujar con mayor claridad que eso que fue publicado en el 53, empezaron a detectar que a partir de este conocimiento tan básico podían extender su conocimiento. Y dice, bueno, básicamente que no, o sea, que les parece muy interesante que a partir de la estructura que habían encontrado de la doble hélice podían sugerir inmediatamente mecanismos de replicación del material genético. Es decir, estudiando una molécula nada más, podían aumentar el nivel de conocimiento que se tenía con respecto a la vida en general. Ahora nos queda claro que este conocimiento tan reduccionista sigue impactando nuestras vidas. Y así de reduccionista les hizo acreedores al premio Nobel en 1962. Estos investigadores lo que intentaban era descubrir aspectos que tienen que ver con la vida. Ubican todos a este académico, y este académico de la ex Unión Soviética planteó eso hace muchos años. Los adelantos de la biología soviética permiten predecir que más temprano que tarde seremos capaces de reproducir esta forma especial de existencia de la materia llamada vida. Fue concebido en la primera década del siglo pasado. Para 1930 ya estaba publicado formalmente. 1930,
estamos a punto de llegar al 2020, es decir, casi 90 años después, y díganme cuántas veces hemos logrado lo que planteó Parin hace casi 90 años. ¿Cuántas veces hemos logrado generar la vida a partir de la no vida? ¿Quién sabe? ¿Cuántos experimentos exitosos de generar vida a partir de la no vida? No hay ni uno. Esto era de oro sólido antes de que entraran al salón. Cuando entraron al salón, soplé y lo convertí de plástico. ¿Quién me cree? ¿Y por qué si le creen a ese? ¿Por qué si le creen a Parin? Está diciendo alguien que nadie ha demostrado, que tiene que ver con el origen de la vida. Lo que es relevante es que en ciencia y en biología en realidad no creemos. Tenemos evidencia que sugiere de manera parsimoniosa lo que planteamos como una hipótesis de cuál fue el origen de la vida. Sabemos que nadie ha replicado la propuesta que planteó hace casi un siglo Parin. Pero eso no implica que tengamos que creer o no creer. Lo que sabemos es que la evidencia que conocemos se integra de manera muy parsimoniosa en una hipótesis a partir de la abiogénesis. ¿Por qué es relevante esto? Porque ha habido mucha gente que trata de replicar el origen de la vida. Y ustedes ubican este experimento precioso de Miller y Urey, que hay réplicas muy bonitas en varios museos de nuestro país. Lo que es interesante es que esa ha sido una aproximación reduccionista en un sentido, a tratar de emular las condiciones de una atmósfera ancestral. Pero hay muchas alternativas. Y la primera frontera de las que le quiero platicar tiene que ver con esta otra alternativa. Lo que está representado en ese diagrama es un mini árbol de la vida, en la cual alcanzan a identificar los tres colores de los tres dominios. A veces en la Facultad de Biología todavía se les habla de reinos, cuando es algo que está rebasado desde 1992 formalmente, desde 1987 de manera conceptual. Los tres grandes dominios de la vida están rebasados en este momento como frontera de la biología, y en la Facultad de Biología de repente ni nos dimos cuenta, porque seguimos hablando como reinos. Lo interesante es que aquí están señalados estos tres grandes dominios de la vida, y están obviamente pues múltiples especies. Alcanzan a ver, obviamente se dan cuenta que lo que es azul pues son eucariontes, arqueas, lo rojito, y perdón, arqueas, a ver, déjenme ver, no es cierto, eucariontes es lo rojo, bacterias es esto, y arqueas es lo verde. Ustedes saben que los eucariontes estamos más emparentados con las arqueas que con las bacterias. Lo interesante es, vean, no tanto el árbol de la vida, sino las barras que están alrededor. Y lo que representan estas barras son los genomas que se tienen completos y su tamaño. Se dan cuenta que hay genomas con barras muy grandes y genomas con barras diminutas. Por supuesto, están secuenciados los genomas de estas especies que consideramos modelo. Y hubo gente que empezó a plantear la necesidad de analizar estos genomas para la frontera hacia la cual les voy a platicar. Y ustedes ubican esta plantita, que la verdad ya solo vive en los laboratorios, yo creo, o sea, son en las cajas de Petri, pero que ha sido un modelo muy importante de investigación. Y esta mosca, que es en la cual está centrada la teoría incluso de cuál es el tamaño mínimo de poblaciones para jaguares, para perros y para lobos. Lo interesante es que, regresando a este diagrama, hubo investigadores que dijeron, bueno, seamos reduccionistas y vamos a tratar de inventar o replicar la escritura de un genoma. Y por supuesto pensaron, como la gente que trabaja con la plantita esa y con la mosca esta, cómo hacer para replicar o cómo hacer para generar un genoma de todos estos que ya se tenían identificados. Por supuesto que la elección fue relativamente sencilla. Lo que tenemos representado en esta gráfica, en este eje cartesiano, es el tamaño del genoma de una planta con flor con respecto al tamaño del genoma de Homo sapiens. Obviamente los investigadores, cuando empezaron a plantear la idea de escribir un genoma completito, pues se alejaron de sistemas tan impresionantes como este, porque la magnitud de ese genoma, 50 veces mayor que el del Homo sapiens, realmente era imposible de manejar. El del Homo sapiens, aún en esta gráfica que se ve pequeñito, era complicado de manejar. Y lo que hicieron los académicos fue empezar a buscar pues genomas pequeñitos para tratar de replicarlos de manera artificial.
Y aunque no se alcanza a ver muchísimo, porque nuestra pantalla es rugosa, tenemos Homo sapiens, ya vieron el tamaño del genoma, y ven aquí una serie de organismos con genomas realmente pequeñitos. Todos son micoplasmas. Y lo que es interesante es que fue el primer modelo que se empezó a plantear hace algunas décadas, ahora vamos a ver, para tratar de escribir un genoma de novo completamente. Y como sucede en biología, pues no se parte de cero, siempre hay una idea. A mí me emociona y me decepciona que casi siempre que creo que tengo una idea muy novedosa, vas a la literatura y descubres que está resuelta desde hace 200 años, aunque tú creías que era lo más novedoso. Pero bueno, así justo esa es una ventaja, porque te permite que un trabajo de 1990 hubiera detectado que el genoma de Mycoplasma genitalium es uno de los genomas más pequeñitos que se tienen identificados en los seres vivos, y que era un excelente modelo para tratar de replicar. Por investigación también pasada y relativamente reciente, aproximadamente en 1950 del siglo pasado hasta 1970, se desarrolló una tecnología muy bonita, que es una tecnología que lo que te permitía es tener una computadora y escribir la letra A y sintetizar una molécula que tenga adenina, ATCG, y sintetizar una molécula que tenga adenina, guanina, citosina y timina. Y tú podías escribir el genoma como tú quisieras. En esa época las palabras que se pueden escribir eran pequeñitas, de tan solo unos pocos nucleótidos. Poco a poco fue avanzando la tecnología, y cuando la tecnología empezó a crecer y fue posible sintetizar cadenas realmente largas de ADN, a un investigador se le ocurrió la idea de entonces sintetizar un genoma completito, inventarlo, utilizando como molde el de Mycoplasma genitalium. Cuando estas ideas empezaban a plasmarse nada más así en pláticas, en pasillos y demás, empezó a haber gente que decía, oigan, ¿y es ético que nosotros escribamos un genoma a partir de cero y digamos el genoma va a ser ATCG, ATCG, ATCG y sinteticemos todo el completo genoma para generar un ser vivo? Hubo discusiones realmente muy interesantes y ven que son pues de hace aproximadamente 19 años. Sin embargo, siempre hay visionarios o enemigos de la estabilidad o amigos del diablo que no les importan esas consideraciones éticas. Y en este caso hay un ejemplo muy bonito que es este señor Craig Venter, que es un académico muy notable, un empresario con un chorro de plata, que para evitar cuestiones de problemas de ética y que la gente lo estuviera molestando de si es correcto o no, decidió él hacer su propio instituto, pagar con investigación el trabajo que quería hacer y empezó la labor de inventar un genoma a partir de cero. Y unos años después, con esta estrategia de decir, yo voy a empezar a generar un ser vivo, no con la atmósfera primitiva, no con aminoácidos y compuestos orgánicos, sino voy a empezar a hacer un ser vivo a partir de cero por el ADN, que es la molécula que contiene la información. Y lo que hizo fue lograr de una manera muy sencilla. Tenía su computadora y él sabía cuál es el codón de inicio, cuál es el codón de paro, qué es un promotor, qué es un gen, qué es un intrón, qué es un exón, y empezó a escribir genes, intrones, exones, genes, intrones, exones. Lo sintetizaba a partir de unos frascos donde tenía adenina, guanina, citosina y timina, y podía escribir la palabra que él quisiera, y después esto lo empacaba en una levadura. Esta levadura lo pasaba a un organismo, y a este organismo le quitaba el ADN que tenía el organismo y ponía ese ADN que tenía él sintetizado de nuevo. ¿Qué es lo interesante de esto? Que utilizaba el cascarón de un ser vivo, quitaba el ADN de ese ser vivo y metía el ADN que él había inventado, que él había escrito. Y lo que fue muy impresionante es que llegó el momento en el cual este ser vivo, al que le metió un genoma que no existe en la naturaleza, que es inventado, este ser vivo se funcionó como todo ser vivo. ¿Qué quiere decir? Que hizo todo lo que hacemos nosotros. Irritabilidad, reproducirse, ¿me explico? Respirar, todo. Y de manera estable. ¿Por qué esto es tan notable? ¿O por qué se considera una frontera? Porque un Homo sapiens inventó el genoma de una especie que ahora está catalogada como Mycoplasma laboratorio.
porque es un organismo creado, su genoma, por el Homo sapiens. No sé si alcanzan a percibir lo relevante que es esto. Que tengamos la capacidad de inventar genes a partir de lo que conocemos, meterlos en una cápsula de citoplasma y tener un ser vivo que no existía. Esto es notable porque el trabajo de Craig Venter tampoco lo hizo en un día. Lo que es interesante es que cuando él comparaba y decía, bueno, a ver, ¿qué es lo que logré en realidad en este caso particular? Haciendo una comparación del genoma pequeñito que inventó él, o lo que se llama el genoma mínimo, en comparación con otros genomas que conocemos. El genoma de un humano tiene entre 20 y 25 mil genes. El de Escherichia coli, la bacteria esta, que también todos conocemos, tiene aproximadamente 4.500 genes. Y vean esto, sin 1.0, que pensaríamos que es como un software, en realidad es el primer genoma que inventó, pero que no fue estable, tenía 901 genes. El genoma del ser vivo más joven, más pequeño que conocemos, del ser vivo producto de la evolución orgánica, es Mycoplasma genitalium, que tiene 525 genes. Lo interesante de esto es... Ay, muchas gracias. Lo interesante de esto es que vean, SIN3, que es el que se introdujo, este genoma sintético, la versión 3.0, que fue la que se introdujo en este Mycobacterium, tiene solo 473 genes. Es decir, Craig Venter lo que se dio cuenta es que para tener un ser vivo no hacen falta ni siquiera los 525 genes que tiene el ser vivo con el genoma más pequeño, sino que con tan solo 473 es suficiente para tener un ser vivo. ¿Qué es relevante de esto? Que además detectaba que Mycoplasma genitalium, que es un ser vivo producto de la evolución orgánica, requiere de semanas para duplicarse, y este organismo con genoma artificial inventado requiere solo de 3 días para duplicarse. Se cuenta que es un atributo interesante en términos de sobrevivir y capacidad de reproducirse. ¿Por qué esto es notable? ¿Están de acuerdo que esta es sin duda la idea más importante que tenemos en biología evolutiva? La idea de que todos los seres vivos derivamos de un ancestro común, que es la única idea que integra todas las ciencias biológicas. Esta idea maravillosa que se le ocurrió a este señor, pues ahora tenemos que modificar. Y a este árbol de 3 dominios que identificamos, tenemos que sumarle una rama completamente nueva. De hecho, hay gente que está planteando que esta rama se debería llamar sintética con K. ¿Me explico? Porque realmente son seres vivos que son totalmente diferentes a esto y que están interactuando espacial y temporalmente con nosotros. Yo sé que SIN 3.0, Mycoplasma laboratorium, está encerrado en un búnker y con mucho cuidado, pero se dan cuenta que no va a pasar mucho tiempo para que esté dentro de nosotros, sino alguno de ellos. ¿Por qué es relevante esto? Porque Craig Venter lo que hizo fue ser totalmente reduccionista, inventar una molécula totalmente artificial que diera origen a un ser vivo que no existía en la naturaleza. Pero lo importante es que aunque parece que conocemos un montón aún de este mundo reduccionista, Craig Venter cuando publica su artículo dice, ok, tenemos 473 genes, los hemos identificado porque sabemos que hay 473 regiones promotoras, pero el 30% de estos genes no sabemos para qué son. Se dan cuenta que aún en estas estrategias reduccionistas hay propiedades emergentes. Se dan cuenta que es realmente notable identificar que en este árbol de la vida, que hasta hace unos años, esto se publicó hace 3 años aproximadamente, solo dependía de los seres vivos generados a partir de 3.500 millones de años de evolución biológica. Y ahora vamos a interactuar con estos seres vivos, o ya existen estos seres vivos. Se dan cuenta sin duda que esto es una frontera de la biología. Que por supuesto tiene expresiones emergentes. Hace unos años cuando platicábamos en la materia de biología, porque esta plática fue planteada para los alumnos de biología para que identificaran algunas de las fronteras en las ciencias biológicas, apareció esto en la jornada. Y vean esto, biología sintética contra agroecología. Toda una discusión de la gente que plantea que estos sistemas agroecológicos de redes campesinas, alimentarias, son mejores
que los sistemas que tienen estos sistemas agroindustriales. Ahora imaginen esta discusión, cómo van a entrar estos seres vivos que son totalmente artificiales. Que es una discusión en la cual ustedes tienen que estar al menos enterados para tener un punto de vista. ¿Por qué nos parece que es importante que al menos como cultura general lo conozcan? Pues porque seguramente les va a tocar discutir sobre esto en el futuro. Esa es una de las fronteras. La otra tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho, que es la teoría evolutiva. Y que por desgracia también estas fronteras, estos nuevos paradigmas que surgen, de repente golpean a los cuerpos teóricos fuertísimos que tenemos en biología, y la gente, cuando no sabe de la materia, se siente intimidada y piensa que se derrumbaron las teorías. Si eso pasara, sería realmente maravilloso. Pero vamos a evaluar esta aproximación de un grupo de personas que han planteado que la teoría evolutiva se acaba de o que se derrumbó hace algunos años. Y básicamente lo que se plantea de qué es lo que se derrumbó tiene que ver con estos dos personajes que ustedes ubican perfectamente. Y que está representado en este diagrama a manera de caricatura, el ejemplo con el que todos nos acordamos de ellos dos, ¿no? El cuello de las jirafas. Básicamente, no les voy a platicar demasiado de esto, pero ubican a este personaje que lo que planteaba es que la necesidad o el uso de una estructura genera un cambio y que ese cambio se puede heredar de generación en generación. De tal forma que la caricatura esta de las jirafas, pues si el alimento estaba arriba, se les iba a ir haciendo el cuello más largo, más largo y más largo, y esta característica se iba a ir heredando de generación en generación. Y la propuesta darwiniana, que lo que plantea es que hay variación, que hay organismos con cuellos pequeños, medianos y grandes, y que los que tengan valores más altos de adecuación van a aumentar su frecuencia en el espacio y en el tiempo. ¿De acuerdo? Que son dos opiniones realmente contrastables. Y hasta hace poco, aunque siempre hubo algo de la mar ahí escondido en resultados de investigación que se planteaban de manera somera, hasta hace poco se pensaba que esto era como funcionaba la biología evolutiva. Y teníamos incluso estas expresiones que son muy poderosas y que a todos nos quedan claros, que el fenotipo, que ustedes ubican que es dependiente del genotipo, de las características genéticas y del ambiente en el cual se desarrollan los individuos. Y ejemplos de estos hay uno. Es una fotografía de dos gemelos, uno se puso a hacer ejercicio y comió muy bien, y el otro era sedentario y comía puras porquerías, y se dan cuenta que la diferencia no se debe al material genético, sino a las condiciones ambientales. Lo que es interesante es que en la biología evolutiva tradicional, hasta antes de esta frontera de la ciencia, que está muy interesante, se asumía que lo que se heredaba de generación en generación, que no quiere decir que vaya a cambiar totalmente, que era el genotipo. ¿De acuerdo? Que eso es lo que saben ustedes de sus cursos de secundaria. Lo que les voy a mostrar ahora es una serie de experimentos que se realizaron, los cuales empezaron a apuntar en una dirección ligeramente distinta. Y el experimento, aunque es muy cruel, es muy elegante. Estos investigadores lo que hacían básicamente era poner a ratones en contacto con compuestos aromáticos derivados de frutas. Ponían a los ratones a olfatear frutas, básicamente, o compuestos derivados de frutas. Y como los biólogos son curiosos, pues lo que hacían es decían, bueno, y a ver qué pasa si les damos toques cada que huelen a fruta. Y entonces efectivamente le daban toques a los ratones. Entonces, cada que el ratón olfateaba fruta, le daban toques. Ya saben qué fue lo que pasó en el experimento. Que cada que a un ratón le enseñaban el olor o lo sometían al olor a fruta, el ratón se horrorizaba, se espantaba. Pues hasta ahí el experimento era bastante absurdo. Lo interesante fue que los investigadores dijeron, bueno, ¿qué les pasa a estos ratones que se vuelven, y literal lo estoy diciendo, no es incorrecto, sensibles al aroma de estos compuestos derivados de frutas? Y entonces analizaron y detectaron algo, que en sus redes neuronales los ratones desarrollaban más receptores para el estímulo de frutas, y que en sus estructuras olfativas desarrollaban más receptores para detectar la fruta. ¿De acuerdo? Pues es una respuesta de plasticidad fenotípica sin ningún problema. Lo interesante vino cuando estos investigadores tenían al ratón estresado, al que le habían dado muchos toques, y este ratón estresado se reproducía y generaba a sus hijos. Y a sus hijos no les daban toques.
y le enseñaban, y estos hijos tenían a sus nietos, y a los nietos tampoco les daban toques. Lo que era muy interesante es que se dieron cuenta que la progenie también había heredado esta característica que se había generado de nuevo en estos ratones, había pasado a los hijos y a los nietos. De tal forma que si a los nietos se les ponía en contacto con el aroma de flores, respondían exactamente igual que los papás. La gente empezó a pensar, ¿cómo es posible esto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué los hijos y los nietos responden a un estímulo igual que los abuelos, si nunca conocieron los toques con la fruta? Y lo que es muy interesante es que detectaron esto, que es otra de las fronteras de las que vengo a platicar, que es lo que se llama como la epigenética, que básicamente a lo que se refiere, ustedes ubican que el genoma es esta cosa de adeninas, guaниnas, citosinas, timinas, ACGT, y que esto está empaquetado y no vamos a platicar de eso, pero sí vamos a platicar de que particularmente la citosina, uno de los nucleótidos, puede sufrir un proceso sencillo de modificación de metilación. En uno de los carbonos se puede unir un grupo metilo, que se dan cuenta que es algo muy básico, un carbono con 3 hidrógenos. Y esto genera cambios tan importantes en los mecanismos de expresión y de respuesta a las reacciones, a los eventos ambientales, que lo que genera es que los ratones, hijos y nietos del ratón que había sometido a los toques, responden de manera parecida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, hasta antes de estos experimentos, suponíamos que lo que se heredaba era el genoma, ATSG, ATCG. Ahora sabemos que hay una cosa diferente al genoma, que es el epigenoma, y que es particularmente la herencia de estas modificaciones que suceden a lo largo de la ontogenia de los seres vivos, y que estas modificaciones, y yo les estoy poniendo este ejemplo particular, que es nada más la citosina, la metilación de la citosina, que se adquieren de nuevo, pueden pasar de generación en generación. ¿Qué quiere decir eso? Que sí hay herencia de caracteres adquiridos. Esto lo demostraron en múltiples experimentos estos investigadores, cuando veían que particularmente las estructuras del ADN asociadas a la recepción de los estímulos de olor se modificaban en el pecho, en la nariz, pero también en los gametos de los individuos que sufrían los toques. Y esta modificación genética particular, este prender o apagar un gen por la adición de un grupo metilo, se heredaba de generación en generación. De tal forma que el espermatozoide tenía esta característica en el epigenoma por esta metilación particular, el embrión tenía esta característica y el adulto tenía esta característica. De tal forma que el adulto, aunque jamás había sido sometido a contacto con sus abuelos o con sus papás, no saben que hay cultura en los animales, de tal manera que el papá le pudiera enseñar que cada que va a oler fruta le van a dar toques. Simplemente, obviamente, aislaban a las crías para que no pudieran platicar, como está representado en este diagrama, con los papás ni con los abuelos. Y ratones que jamás habían sometido al olor de frutas, pero que eran derivados de un abuelo que había sido maltratado cada vez que olía fruta, tenían exactamente la misma respuesta. ¿Qué quería decir esto? Que efectivamente teníamos la herencia de caracteres adquiridos. Y la gente empezó a criticar. Bueno, obviamente está planteado como caricatura de una animación muy bonita, pero es ciencia dura. ¿Sí me explico? Es un artículo publicado, no con las figuritas de los ratones, sino ya con los datos que tienen sus reportes. Lo que es interesante es que se llegó a decir, pero eso es en ratones. Y lo que es muy notable es que en humanos también sucede. Pero ¿quién de ustedes aprobaría un experimento para agarrar la mitad de este salón y a otros darles toques, o a otros darles mucho de comer, y ver en 4 generaciones qué pasa con sus hijos? Ustedes se dan cuenta que hay consideraciones éticas muy interesantes. Estamos dispuestos a matar mosquitas, a matar bacterias, a electrocutar ratones, pero ya con humanos sentimos feo. Lo que fue muy interesante es que afortunadamente hay experimentos naturales que han sucedido en humanos. En un pueblito aquí, que es este pueblito, que está realmente en el círculo polar, en el círculo polar, particularmente en años anteriores, lo que tenían era que cuando había malas cosechas, el pueblo entero
pasaba hambre. Y cuando había cosechas abundantes, al pueblo entero le iba muy bien. Y lo que es muy interesante es que los europeos son muy ordenados y todo eso lo tenían perfectamente registrado. Entonces sabían qué niños habían nacido en épocas de hambruna y qué niños habían nacido en épocas de bonanza. Y lo que detectaron fue algo muy interesante. Los hijos y nietos de individuos que habían nacido en épocas de hambruna heredaban una salud cardiovascular impresionante con respecto a los hijos y nietos que habían nacido en época de abundancia. Hicieron un experimento controlado muy sencillo. Analizaron la esperanza de vida de los individuos derivados tanto de abuelos desnutridos y de abuelos muy bien alimentados o en épocas de bonanza, y se dieron cuenta que el patrón de herencia es exactamente igual que el de los ratones. ¿Qué quería decir esto? Bueno, y también no es algo que esté nada más en dibujitos. Es un trabajo de investigación en serio en el cual se someten a escrutinio hipótesis para ver si una característica que se adquirió por una presión ambiental pasa de una generación a otra. Y bueno, este es el trabajo original en el cual se publicó esta información. Se dan cuenta que una tenía que ver con origen de la vida y otra tiene que ver con herencia de caracteres adquiridos. Hay gente que ha llegado a plantear que el hecho de que se hereden caracteres adquiridos derrumba por completo la teoría darwiniana. Una profesora que yo estimo mucho de aquí, de la Universidad de Michoacana, no de la Facultad de Biología, me decía, burlándose, Chacín, ahora sí estás triste porque ya se derrumbó la teoría evolutiva, y eso me lo platicaba más o menos en el 2014. Dije, por supuesto que hay herencia de caracteres adquiridos, que es algo que no sabíamos, que Darwin no sabía, que cuando se hizo la teoría sintética de la evolución no se sabía. Ahora sabemos que hay herencia de caracteres adquiridos. ¿Por qué hay la herencia de caracteres adquiridos? Se derrumba la teoría evolutiva. En absoluto. Los mecanismos asociados a la evolución biológica, que son los mecanismos fundamentales, siguen funcionando. Tanto la mutación, como el flujo de genes, como la deriva, como la endogamia, como la selección natural, son mecanismos que siguen actuando sobre esta nueva forma de variación que identificamos como epigenética, que no implica de ninguna manera que estemos ni remotamente cerca de tirar la teoría evolutiva. Que de ser ese el caso, deberíamos estar todos aplaudiendo porque nos enfrentaremos a un momento realmente de cambio en la biología y que se debe realmente muy exitoso de vivir. Cuando platicábamos de esto con los profesores de la materia de biología, a mí se me ocurrieron estas dos fronteras. Esta plática la di para los estudiantes de primer semestre hace 15 días. Y de 15 días para acá, es cierto, un poquito más para acá, más que 15 días del 2008, sabemos que hay cosas como esta, que nos acercan a una frontera de la ciencia muy interesante. Lo que estamos viendo aquí son primates transgénicos, que lo que tienen de interesante es que son muy parientes, o sea, identifiquen su oreja y la mía, ¿sí me explico? O sea, somos muy parientes, muy cercanos, y lo que es interesante es que a estos primates lo que les hicieron fue meterles un gen de proteína verde fluorescente que es de origen de un iraño, ¿de acuerdo? De una medusa. ¿Qué fue lo que hicieron? A un primate muy pariente de los humanos le metieron un gen de medusa, y tanto así que brilla. Lo pones con luz de esta como luz negra que le dicen, y el organismo brilla. Y hubo gente que se horrorizó. Esto nos aproxima a la otra frontera que sí hace 15 días yo no sabía que existía. ¿Y qué es esta que vieron en las redes sociales? La generación de estos niños modificados genéticamente. Este laboratorio chino impresionante que dice que ya generó individuos, embriones, los cuales son modificados con una técnica ahí que no tiene sentido platicar de ella, sino nada más que permitimos la edición de genes, y lo que modifican son los genes de receptores que están asociados con el VIH. De tal forma que lo que plantean es que los niños derivados de esta investigación no van a ser infectados por VIH. Pero ¿qué es lo interesante? Pues ya que tenemos seres humanos modificados genéticamente
por nosotros los seres humanos. Y tenemos niños que acaban de nacer, esta fue modificada ayer, que acaban de nacer, que tienen modificaciones en los genes moduladas por los humanos. Se dan cuenta que entonces cuando yo planteo fronteras de la biología, yo desarrollé de manera muy somera dos. Una que tiene que ver con biología sintética, de generar nuevos genomas de manera artificial. Otra que tiene que ver con esto de la herencia de caracteres adquiridos, que está maravilloso, pero para nada derrumba la biología evolutiva. Y si volteamos a otros sitios, aparecen. Hoy en la mañana, un estudiante de laboratorio me mandó una nota de que se acaba de descubrir que la herencia del genoma mitocondrial no es dado por vía materna nada más, sino también por vía masculina. Esto es interesantísimo y por eso queremos tener este tipo de charlas. Ojalá todos ustedes estén muy claros de que el ADN mitocondrial se daba por herencia materna. Lo que nos sucede a veces en la Facultad de Biología es que como seguimos consultando nada más el Hickman y el Barnes y el Solomon, ni se dan cuenta que existe mitocondria ni DNA mitocondrial. Y terminan estudiando una carrera de biología sin saber lo que es la biología. Y siguen hablando de 5 reinos. Y siguen hablando del grupo reptiles como monofilético. Imagínense, si así estamos de mal en esas cosas, no por culpa de los maestros, por culpa de los maestros, por culpa de nosotros, porque la biblioteca está ahí y tiene libros preciosos. Se dan cuenta que nos quedamos a la saga de muchas de estas fronteras de la biología. Esta nota del día de ayer, yo la quería poner como lo más novedoso, y hoy en la mañana la verdad ya me dio flojera y no me dio tiempo poner la de la herencia por vía paterna. La idea central, ¿cuál es? La biología esta que adoramos y que nos ilusiona igual a ustedes que a mí, aunque ya estamos más viejos y platico con cualquier profesores, pues es de verdad maravillosa. Pero es maravillosa si la abordamos de verdad, si no nos quedamos con esa literatura anticuada. Si ustedes como compañeros nos exigen a los profesores, enséñame la frontera, no me enseñes lo que sabes desde hace 40 años, porque lo que hace 40 años no tiene nada que ver con estas 4 fronteras que se acaba de platicar. Desarrollé un poquito la de biología sintética, un poquito la de epigenética, un poquito la de humanos transgénicos y un poquito la de herencia, patrones de herencia mitocondrial totalmente enrarecidos. Se dan cuenta que si ustedes hicieran un análisis y estuvieran a la punta de la frontera de la biología, podrían tener pláticas realmente interesantes. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, interesantísimo, incluso con cosas grandes nuevas también para mí, y para todos. Entonces seguramente habrá interés por parte de ustedes y si alguien gusta hacer alguna pregunta, con la confianza, por favor. Acá nos preguntas una participación, manda saludos a Arcelia Mejía desde Zacapu, aquí a través de las redes. ¿Esto se está transmitiendo? No, pues qué gusto. Sí, cómo no, familia de una muy querida estudiante, cómo no. Muchas gracias. Qué amable. Si alguien gusta hacer alguna pregunta para compartir el uso del micrófono. Lo que les digo, ustedes saben que, o sea, la frase de Dobzhansky de nada tiene sentido en la biología si no es visto bajo el marco teórico de la evolución, a mí me parece de las más absolutas, aunque seguramente ustedes en unos años, si siguen buscando las fronteras, van a llegar a decir, si no, esto ya está rebasado, por favor, cultívate, ¿no? Actualízate, ¿no? Pero bueno, pues yo coincido con tu compañera, ¿verdad? Muchas gracias. Jóvenes. A ver, Kevin, pues si te pasa. Pues, ¿qué tan lejos crees que estamos de generar organismos más complejos en estas técnicas de las prácticas del microplástico? Sí, a todo mundo se nos antojaría, ¿no? Que pensaríamos, híjole, yo tengo 3 perros en la historia de mi vida que he amado. Y si me dijeran, ¿quieres hacer un perro con la combinación de las 3? Por supuesto. ¿Me explico? El carácter de una, la ternura de otra. Y no quiero decir la otra porque me da pena. De la otra. No, tiene que ver que
celosísima y yo tengo la idea de que era muy buena seleccionando. Aquí sí podía entrar a mi casa y aquí no podía entrar a mi casa. Por supuesto, ¿qué tan lejos estamos de eso? Me parece que todavía muy lejos. Si se dan cuenta, ustedes ubican que lo que se hizo fue replicar un genoma procarionte, ¿no? Y ustedes ubican que un genoma procarionte, aunque no es sencillo, aunque tiene 473 genes nada más, es muy complejo en su estructura, ¿sí me explico? Pero si lo comparamos con cualquier genoma de un eucarionte que tiene el ADN súper enrollado y empaquetado con estas proteínas, sabemos que estamos hablando de algo distinto. En los genomas procariontes la cantidad de ADN que no codifica para algo y que no sabemos muy bien para qué es pequeñito. En nosotros sabemos que hay un montón de genes que no sabemos para qué son. A mí por supuesto que se me antoja. El día que me digan, mira, te presento a Pancho Pérez, y Pancho Pérez, su genoma es artificial. Que no estamos lejos. O sea, cuando yo entré a la Facultad de Biología, mi tesis de licenciatura fue PCR. Y era algo notabilísimo. Ahora PCR, o sea, hacemos 3 y nos vamos por unas tortas. ¿Sí me explico? Seguramente así va a pasar con esta tecnología. Craig Venter, por supuesto, publica lo que es ya publicable. Pero, por supuesto, que está pensando en la posibilidad de generar organismos. Ahora, Craig Venter es un investigador, pero también es un millonario y es un tipo muy interesado. Él lo que está planteando de manera muy elegante, muy bonita, es poder generar organismos que sirvan para algo. O sea, el sueño de todos, ¿no? Todos tenemos dependencia de insulina. Ah, perfecto, bueno, pues ya la hicieron las cetonas, ¿no? Las transgénicas. Ok, pero hay muchas cosas que no podemos hacer en organismos procariontes. ¿Qué pasa el día que podamos sintetizar nuestros propios eucariontes? Va a ser una maravilla. O una pesadilla, dependiendo cómo lo puedan ver. Habrá gente que se horrorice y dice, no debemos de hacer eso, ¿no? Y lo dice escribiendo desde su iPhone, que hace 15 años sería impensable. Yo creo que estamos cerca. A la velocidad que vamos, espero no morirme. Yo creo que me quedarán pues unos 20, 30 años de vida más o menos, sin que tengamos la construcción del genoma eucarionte, sin duda. Pero es una predicción. ¿Tú vas a vivir más? Pues platicamos en 30 años. Ya de la respuesta que diste se me olvidó la pregunta. Por mi perro, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que los avances tecnológicos eventualmente van a seguir. Y creo que esta parte de la manipulación genética siempre me viene a la mente los escenarios asimorianos o Philip, en donde realmente el acceso a tener esto, y que tú lo pusiste muy bien en la diapositiva de un investigador con dinero, pues realmente hay algún marco de discusión, inclusive legal mundialmente, en el que se tenga como esta parte de quién tiene acceso a eso. Fíjate que es muy interesante. Enseguida, en cuanto salió la idea de que hay un humano que fue creado con genes artificiales o modificado de manera artificial, empezó a haber muchos pleitos. Los chinos, la universidad china donde se dice que se hizo eso, la universidad china se les dijo: ¿quién sabe lo que hace Martín en su laboratorio? Vamos y le preguntamos. Martina puede estar clonando humanos, ¿me explico? Y Martina dice: yo ya cloné un humano. ¿Y qué dice la gente el rector, no? Bueno, muchacho. Pero va a decir que no es cierto, que no hay nada así, ¿no? Que es muy interesante, que eso fue lo que pasó con esta universidad. La universidad ya sabía decir que no es cierto y que ellos no están enterados de eso. La verdad es que los controles éticos a nivel internacional existen. O sea, sí hay protocolos a los cuales se vuelven signatarios los países, los gobiernos, las instituciones. Pero lo que es muy interesante es que los controles son tan laxos. Les pongo un ejemplo. Una publicación: yo maté unos peces. Y en una revista me dijeron: oye, ¿cómo los mataste, no? Y yo escribí así: de acuerdo al protocolo del laboratorio de biología acuática de la colección de peces que está registrada en la Dirección General de Vida Silvestre. El responsable es el profesor Javier Madrigal Guridi, correo tal, teléfono tal. Y el artículo salió.
Era una regulación ética para saber cómo había matado yo a los peces. Algo tan sencillo como eso. No quiero que le pregunten a Javier ahorita porque me van a avergonzar el protocolo para matar peces que está autorizado en el laboratorio de Dirección de Peces, que está registrado en la Dirección General de Vida Silvestre. Es decir, sí hay alguna iniciativa de control, pero la verdad es que es muy poco. Si nos damos cuenta, de verdad, teniendo dinero, podemos hacer prácticamente lo que queramos, ¿no? Sí hay cierto control con algunos reactivos. Por ejemplo, uno que se utiliza aquí en el laboratorio, el BCA, ¿no? Que ya no se puede conseguir porque se utiliza, creo que para explosivos o para drogas, no sé para qué, que se asocia que podrían tener usos extraños. Pero en realidad es que el control, o sea, si tú y yo ahorita decimos, tenemos un montón de plata y vamos a hacer un humano clonado, vas a la compañía y compras tu aparato para clonar humanos, ¿no? Y tú dices que lo vas a utilizar para vacas, pero lo vas a utilizar con humanos. Es decir, mi respuesta sería que me parece que sí hay esfuerzos por tratar de regular esto, pero cuando hay dinero, es casi imposible de regular. ¿Alguien más que guste hacer algún comentario? Sería un comentario, bueno, no, yo no he hecho nada con eso. Pero es muy interesante lo que planteas desde el título, por eso estamos aquí para escucharte. Y pues además muy, muy contenta de que saber que los que fueron mis alumnos ahora están acá, ¿no? Son los colegas. Los clones. No es cierto. Pero esto es muy interesante. Cuando entramos a la facultad, yo cuando era estudiante hace mucho tiempo, y ahora escucharlos a ustedes en estas fronteras de la biología es muy interesante, y eso es lo que nos plantea que la constante es el cambio, y lo saben mis alumnos que ese es el paradigma. Entonces, y que esto nos plantea muchos retos, y la idea sería aquí, bueno, repensar cuáles son los retos en biología. Ya nos hablaron de algunos que tenemos aquí, y que lo que necesitamos es el trabajo constante, el desafío que tenemos como individuos y en lo colectivo, y hacia dónde vamos. Igual podemos hablar de algunas otras materias en las diferentes áreas de la biología, que además tan grande, tan inmensa, y que creo que a todos lo común es que nos apasiona y es intenso el conocer más de la biología, que cada vez lo que vemos entonces es esa curiosidad. Yo veo en Omar, en Javier, y me da mucho gusto verlos, cómo y que en ciencia una pregunta lleva a otra pregunta y otra pregunta, y eso es lo que yo veo en ellos, ¿no? Que cada vez se hacen más preguntas. Espero que ustedes también están viendo este ejemplo, y creo que ese es el reto, que no se queden, que traten de resolver sus preguntas, y que generen más y que generen más, y que también esto nos da una idea de que, como dice bien Omar, lo que dicen los libros, por eso son las nuevas ediciones y nuevos libros. Ustedes espero que un día escriban también un libro, porque no todo está dicho, hay muchas cosas por hacer, y otro de los grandes retos, pues hay que conseguir, hay que gestionar este dinero como estos grandes empresarios. Y yo creo que también es algo que como biólogos también debemos de romper ese paradigma de con quién voy a conseguir, con quién voy a gestionar este dinero para la investigación. Eso es muy, muy interesante, y que experiencias como esta, el trabajo de investigación de estos jóvenes, para mí son muy jóvenes investigadores, nos planteen toda esta parte, y que se queden con más preguntas, ¿no? Y que las traten de resolver. Y eso que era más mi comentario de estar muy contenta de escucharlos, ¿no? Me gustaría escuchar sus preguntas porque yo sé que tienen, pero de repente les da como penita y bueno, también lo mismo, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, nada más que Rod Gabriel le manda muchos saludos a ti. Y bueno, finalmente nada más en cuestión de una inquietud que tengo con respecto a esto, es que a veces vemos con cierto miedo, temor, todas estas cuestiones, ¿no? De editar un genoma, o de... Recuerdo cuando empezamos aquí en la facultad a hablar de los transgénicos, también era motivo de quizá hasta temor, pero creo yo que más que horrorizarnos en el futuro, quizá
vamos a desearlo en un futuro, porque ahora, por ejemplo, con este ejemplo que ponías, si modificando el genoma podemos olvidarnos de padecer algún tipo de enfermedad, no hablemos de cáncer, etcétera, otro tipo de padecimientos, de tantos que tenemos los humanos, muy probablemente más que horrorizarnos en poco tiempo, vamos a estar ansiosos de que cada vez haya más y más para poder mejorar nuestra calidad de vida. Yo tengo esa impresión, no sé, me gustaría saber qué opinas. Sí, pues es muy interesante. Ustedes saben que por pura probabilidad aquí hay alguien que tiene VIH, ¿no? Y se voltean a ver y saben cómo es de promiscua la facultad de biología, o sea que no tengo que explicarles. Por supuesto que si a mí me dijeran, oye, ¿te gustaría que tu hija no se vaya a infectar de VIH o de papiloma? Pero por supuesto. El asunto es que implica una discusión muy interesante. Díganme quién es el hombre más guapo del mundo. Tu papá, eso opinas tú. Pero alguien, ¿quién es el hombre más guapo del mundo? Brad Pitt. Entonces, ¿a quién de los padres de familia que van a hacer en algún momento, si es que llegan a hacerlo, pero ya pueden no hacerlo y está perfecto? Oye, pues, ¿me puedes hacer a mi hijo igualito que Brad Pitt? ¿Sí me explico? O sea, puede llegar a esos extremos, ¿no? En el cual empecemos a modificar cosas. A alguien le va a parecer, no es que si mi hijo nace con una nariz así, aunque no es un problema de salud, es terrible, esto se va a acabar en el mundo, ¿no? Y otras personas pueden pensar, es totalmente irrelevante. Seguramente estas estrategias de modificación, por eso la pregunta del doctor Escalera es muy pertinente, porque ¿quién va a regular esto, no? ¿Vamos a terminar haciendo humanos como quién? ¿O cuál va a ser el criterio para decidir qué sí podemos modificar y qué no? Yo creo que nadie se opondría a que se eliminen algunos oncogenes, ¿no? Que son de los que acaban pues, con la vida de muchos de nuestros seres queridos, ¿no? Todos los que estamos en este salón tenemos parientes diabéticos y ya sabemos que van a tener una muerte de lo más horrenda. Si tuviéramos un hijo, ¿a poco no querríamos, oye, que no tenga problemas, ya sea de receptores o de producción de insulina? ¿Sí me explico? O sea, yo creo que es algo que realmente todavía no dimensionamos, ¿no? Y el problema efectivamente es que si seguimos leyendo nada más el Barnes, el Solomon, el Hickman, pues eso va a pasar y sus mentes brillantes, su creatividad, su frescura, pues va a estar desaprovechada. Si se meten en esta discusión, seguramente hay preguntas que se les pueden ocurrir mañana, ¿no? Y ojalá pasado mañana sea su trabajo de investigación de tesis. Eso es como es un bueno, muchísimas gracias. vamos a contar. ¿Alguien más? Mira, ves que en la semana los viernes de la evolución invitamos a alguien de genética, ¿no? Ajá. Entonces ese doctor comentó y puso al final una diapositiva una diapositiva en donde decía, pues la imagen de un libro donde decía que Lamarck había resucitado justamente por este aspecto de la epigenética, ¿no? Entonces, no es el único que ha comentado algo similar, sino que en algunos textos, inclusive artículos que se han comentado, en foros, seminarios de discusión en universidades y demás, de repente sale, ¿no? También esa idea de que la epigenética está directamente relacionada con las ideas de Lamarck, ¿no? Sí. Entonces, no sé si tú nos pudieras comentar algo al respecto, tu punto de vista, qué opinas de todo esto. Lo que es cierto es que Lamarck estaba completamente equivocado. Lamarck no estaba basándose en la evidencia de la que ahora hablan los neolamarquistas. Es decir, Lamarck sí asumía que el cambio se daba en el cuello de jirafas como él lo proponía y en múltiples otros modelos. Lo que es cierto y es muy rescatable de Lamarck es que tuvo el tino de plantear esta idea de que se pueden heredar características adquiridas. O sea, lo que voy es, si lo vemos históricamente, al nivel de conocimiento que se tenía en ese momento, Lamarck estaba no equivocado, estaba equivocadísimo. Y era cosa muy interesante porque a pesar de eso, ha habido múltiples experimentos, o sea, los experimentos clásicos de Luria y Delbruck, lo único que hacen es demostrar que Lamarck estaba equivocado. Pero siempre había algún resultado que mostraba alguna inconsistencia que dejaba la semilla de este Lamarck, ¿no? Lo que es cierto es que la idea de la herencia de los caracteres adquiridos es de Lamarck, pero la evidencia en la cual se apoyó Lamarck no tiene nada que ver con la evidencia que está analizando ahora. Entonces son dos cosas conceptualmente distintas.
es como si yo acertara a decir que el hombre, que hay vida en la luna, porque sentí en la mano unas cosquillas, y decir que estoy acertado cuando llegue alguien a la luna y vea que sí hay vida. ¿Sí me explico? O sea, la evidencia de mi mano con cosquilleo no tiene nada que ver con la vida en la luna. Sin embargo, la frase es correcta. ¿Sí me explico? Entonces, me parece que eso es lo que le sucedió a Lamarck, y ahora dicen Lamarck resucitó. Y la verdad es que es muy interesante, porque fíjate, la gente que justo plantea esto así como con orgullo y así como, ay, pobres biólogos evolutivos, la verdad es que es gente que no sabe de biología evolutiva, porque los más contentos de haber encontrado un mecanismo epigenético, pues son los biólogos evolutivos. O sea, ahora apenas estamos tratando, o sea, imagínate los trabajos de nuestros tesistas en unos años, si no nos morimos, ¿no? O sea, imagínate, ahora va a ser el análisis del genoma y del epigenoma. Eso va a ser algo maravilloso. O sea, a mí, o sea, todos los trabajos que se han realizado, yo digo, no puede ser. O sea, lo que a mí me interesa ahora es conseguir un secuenciador, ¿no? Que todo el mundo anda peleando por ese nombre, pues hay 800 en todas partes. Hay que aprender a estudiar el epigenoma, y no en estos sistemas que utilizan los que trabajan epigenómica, que en general son como biomédicos y estas cosas, ¿no? Sino hay que estudiarlos en poblaciones naturales. Ustedes se dan cuenta la variación que observamos en cualquier especie, aún en escenarios controlados. Imagínense analizar la raíz del origen de esa variación epigenética. ¿Quién es el que activa que haya una metilación? ¿O cuál es la condición que activa? ¿La falta de alimentos? ¿Es de todos los alimentos? ¿Son carbohidratos? ¿Son proteínas? O sea, la verdad es que lo que hace este descubrimiento, bueno, reciente, por decirlo algo así, de menos de una década, es abrir una frontera de investigación que a los biólogos evolutivos, hay un summit que está anunciado que es justo epigenética para evolución, ¿no? Googleenlo y hay textos de epigenética y evolución muy bonitos de divulgación. Pues la verdad es que ahí es una frontera que sería muy interesante verlos a ustedes, ¿no? Scarlett, ¿qué onda que estás haciendo? No, pues estoy haciendo mi doctorado en la epigenética de la evolución de no sé, híjole, pues va a ser un agasajo escuchar eso, ¿no? Sí, gracias. Y también lo que platicábamos esa vez con esta persona, que fue una pregunta que hicimos dos asistentes que estábamos aquí, fue que, o sea, justamente es esto, ¿no? Como entender cuál es qué es lo que hace que una expresión fenotípica está dada por el genoma, y cuál de esta expresión fenotípica, por ejemplo, la morfología del brazo, de la mano, de cualquier estructura, o sea, qué parte de esta estructura fenotípica se debe al genoma y qué parte al epigenoma, ¿no? Porque entonces yo le decía que en la parte de sistemática, ¿no? Que siempre estamos ahí diciendo, no, es que se estudia para hacer una reconstrucción, estudiamos los caracteres que se heredan, y los que son variados por el ambiente, pues como no se heredan, o los que sabíamos antes, ¿no? Entonces esos no se utilizan y se desechan, bla, bla, bla. Pero entonces, sabiendo ahora que realmente hay caracteres adquiridos que se heredan, entonces ahora cómo se va a discernir, ¿no? Entre decir esto que tengo aquí, que supuestamente se heredó, que tanto corresponde al epigenoma y que parte al genoma, ¿no? Entonces, como dices, pues sí hay como un conjunto de cosas ahí que podrían... Fíjate, yo no lo había pensado en ese sentido, pero nos damos cuenta que el concepto de homoplasia se va a enriquecer de manera realmente notabilísima, ¿no? No lo había pensado, y hace mucho que no estoy atento a la revista Cladistics, pero voy a revisar, y ya que sale un artículo de epigenoma y sistemática, yo estoy seguro que va a ser un verdadero poema, va a ser un agasajo, justo por los comentarios que hace la profesora, ¿no? Es decir, efectivamente lo que queremos es hacer la reconstrucción del árbol de la vida, eliminando el ruido ambiental, antes sí lo decimos. O sea, esa era parte del concepto teórico de la sistemática, ese es, ¿no? O sea, son caracteres heredables, independientes, bla, 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 ¿no? Y de repente resulta que ya tenemos caracteres adquiridos y que se demuestra que se heredan, y que no es solamente una generación, o sea, quizá no sepamos todavía cuántas generaciones después se va a estar heredando ese carácter, ¿no? Y entonces eso cambia completamente la forma de ver los caracteres, para empezar. Totalmente. O sea, un experimento de epigenómica, de herencia epigenética en bacterias sería interesantísimo, y se puede hacer en un laboratorio relativamente modesto, ¿no? Y lo que pensaría en estas cosas de frontera, si me dijeran, oye, ¿sabemos cuál es el genoma de Willy Hennig? ¿Qué te parece si lo escribimos para hacer otro Willy Hennig? Yo me apunto y digo que sí, por favor, porque me encantaría escuchar a Willy Hennig en esta discusión de herencia de caracteres adquiridos, ¿no? Te das cuenta que la verdad es que
Pues esta para nosotros es ciencia ficción, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Muy bien. Ya me he hecho contar la investigación. ¿Hay algún, digo, se me ocurre que las enfermedades que nos aquejan, VIH, cáncer, o el azúcar, tienen un origen epigenético? ¿O podría haber, algo que sugiera que estas enfermedades tienen un origen epigenético? Sí, eso es algo muy interesante y que por eso les digo, hacia el área de biomedicina está yendo mucho. Ustedes ubican que las generaciones cada vez somos más gordos. Y eso no hay duda, ¿no? Veía un documental ahora en el 22, el domingo, y decían que hay niños de 6 años con problemas de hipertensión y diabetes, de 6 años, ¿no? Entonces decían, había una persona que lo que comentaba decía, es imposible que este problema se genere a pesar de los 6 años de una dieta así de pura porquería, ¿no? De puro cheto en el hocico. Entonces es imposible que se genere. Y lo que se llegaba a sospechar era justo eso, que lo que pasa es de que este individuo ya tiene una herencia de que obviamente su abuelo, su bisabuelo, ¿sí me explico?, tiene esta condición. En cáncer la epigenética se está estudiando mucho. Ustedes ubican, ¿qué no da cáncer, no? O sea, tomas cerveza en una lata y te dicen que el recubrimiento da cáncer. Te fumas un cigarro, un Marlboro, ¿no? Te fumas uno de los de risa y te dicen que da cáncer. Te fumas o sea, todo da cáncer, ¿no? Y la verdad es que lo que están planteando es de que es muy posible que no sea patrones de herencia. ¿Se dan cuenta cuántas veces decían, oye, pero es que mi abuelito murió de cáncer y mira, yo no tengo nada y tengo ya 80 años, ¿no? O al revés, mi abuelito murió viejísimo y a mí me da cáncer a los 15 años, ¿sí me explico? Entonces de repente lo que sabes es que estos patrones de herencia que generaban desconcierto para los genetistas cuantitativos y mendelianos seguramente tienen que ver con epigenética, ¿no? De que sí, efectivamente, a lo mejor yo no tuve cáncer, mi abuelito que fumó hasta los 80 y tantos años se puso la última borrachera, o sea, ¿sí me explico? Y comía carne de cerdo, pero así deliciosa y toda la vida, ¿no? Y a él no le pasó afortunadamente nada, ¿no? Pero eso no quiere decir que esa característica no haya pasado pues, a mí, que a lo mejor en 10 años por lo menos tenga algo así. Es decir, la respuesta sencilla sería que la epigenética se está estudiando mucho justo en procesos de cáncer, diabetes e hipertensión y cardíacos. Porque hay estos casos pequeñitos que dicen no es posible que en tan pocos años se haya generado la enfermedad. Tiene que haber algo que ya venía de atrás. Está interesantísimo. El ejemplo con los humanos es muy interesante, ¿no? Estos que vivían en una época donde no había comida y sus hijos eran insaludables, y los que vivían en época con mucha comida, con abundancia de comida, y sus hijos se morían de paros cardíacos bien jóvenes, ¿no? Bueno, jóvenes 60 años, ¿no? Es bien interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien más que usted haga una pregunta, algún comentario? Es que para que quede grabado, para que saluden, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de los ratones. Es que cada vez que le pegas dice Chapela que tiene un sistema de protección. Exacto, ya no le pegas. Bueno, no sé, es que no sé si ya lo dijeron. Pero por ejemplo, en el ejemplo de los ratones, ¿hay alguna generación que se estime o que se espere que va a eliminar esa reacción, ese comportamiento? Yo no lo sé, pero es un poco la pregunta que estaba acá, ¿no? Es decir, en el sentido, yo no creo que el investigador haya dicho, ya publiqué estos ratones, pues ya mátenlos, ¿no? ¿Sí me explico? Esos ratones seguro los está guardando porque va a ser muy interesante saber cuánto tiempo dura esta huella, ¿no? Este golpe ambiental que generó esta respuesta epigenética es estable, que es lo que plantea un poco la doctora Jenner, es estable por cuántas generaciones. Pero no, se lo han publicado. Hasta ahora yo no he visto, pero la verdad es que se dan cuenta que la cantidad de literatura que se genera es casi imposible seguir la huella, ¿no? O sea, si tú pones ahorita epigenética de ratones y toques, hay un montón, ¿no? Entonces, pero va a ser muy interesante. Yo creo que muchos trabajos, no sé si en ratones, pero en bacterias se me antoja que va a haber enseguida, ¿no? En sistemas que se reproduzcan muy rápido, ¿no? En mosquitas, para ver si es estable o no es estable. Pero por la ignorancia todavía no sé. No lo sé. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias.